Yeah, I'm going to use this one. El Señor les bendiga. Dios es bueno. Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes de nuevo, ver algunas caras conocidas y otras no, pero lo bueno es que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Está listo para recibir palabra de Dios? No se me va a enojar cuando escuche lo que le voy a decir. No, ok, está bien. Antes de eso, pues, sí, mi esposa y yo, si se levantan ahí, por favor, mi esposa, mis niños, George, Emma, mi esposa no le gusta mucho la palestra, ella le gusta todo ahí atrás. Es una bendición que vinimos acá, como dijo el pastor, no con la intención de plantar una iglesia. Llegamos de México. George fue hecho en México, pero nació en Carolina del Norte. Y fuimos a México a querer estar 5 años, pero no pudimos, pues el dinero que llevábamos para eso lo usamos para construir un templo. Y nos quedamos sin dinero y entonces tuvimos que venir de regreso. Y pues yo no tenía trabajo, mi esposa tampoco, recién había Georgie nacido y le estaban haciendo su circuncisión a Georgie el 8º día y recibí una llamada cuando estaba ahí de que me estaban dando una oferta de trabajo con Wells Fargo y le dije ok, y me dijeron cuánto me iban a dar, le dije ok, pero déjame llamarte después porque yo quería negociar un poco de lo que me iban a dar. Y después que salimos, fuimos a la farmacia y cuando yo iba saliendo, mi esposa recibió una llamada y yo me fui y después volví. Cuando volví, estuvo ella ahí con sonrisa y me dice, no vas a creer, dice, recibí una oferta de trabajo. Oh, sí, digo, wow, qué bueno. Nuestro interés era quedarnos en Carolina del Norte, en esa área, pues tenemos familiares y eso. Y bueno, el punto es de que me dice, me están ofreciendo tanto, dice. Pues ella es programadora de computadoras y entonces pues para hacer la historia corta dije, bueno, no nos queda de otra que tener que ir. Me dijo, pero es en Iowa. Yo dije, ay papá. Ni modo, pues agarramos y nos vinimos acá a Iowa con la idea de sentarnos a comer y básicamente volver a llegar a un punto en que yo dije, ok, ahora sí, de repente. Bueno, el punto es de que los hermanos de acá nos llamaron, el pastor Miller nos llamó y dijo, no, ¿sabe qué? Llevamos tiempo aquí orando y creemos que ustedes son la familia que Dios ha enviado y queremos plantar una iglesia. Dije, ni modo. Pues la verdad es que a regañadientes comenzamos este ministerio porque yo no quería, no me sentía ni preparado, ni digno, ni quería hacer eso, pero Dios en su misericordia usó precisamente el proceso de la plantación y todo eso para alcanzar a los primeros hermanos y por ende a ustedes y también de esa manera fortalecer mi vida espiritual y llevarme a lugares no en términos de lugar específico, sino en el ámbito espiritual y educativo que yo no esperaba y le doy gracias al Señor por eso. El Señor hace cosas misteriosas y a veces aunque no quieras, deja que Dios te guíe y vas a ver que Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Quisiera invitarle que se ponga de pie. Como dijo el pastor Shane, tenemos un seminario bíblico que hemos establecido. Vamos a México a dar clase, tenemos estudiantes de Bolivia, muchos de los cursos son en línea, los que viven en esa área es presencial. Y el propósito es preparar a ministros y a la misma vez creyentes que deseen especializarse en ciertas áreas. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 17.
He titulado este mensaje, "Es necesario que te arrepientas". Es necesario que te arrepientas. Hechos 17, 2 versículos, el 30 y el 31. El contexto es de que el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero y llega precisamente a Atenas, al Areópago, y ahí él va a Campo Marte, y donde estaban reunidos todos los grandes intelectuales de aquel tiempo, los cerebros, como dicen, los filósofos. Y ahí él les predica. Y dentro de esa predicación, él les dice esto. Y no solamente a ellos, les dice a todos, ¿verdad? A todos nosotros, para todas las edades. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora pide, sugiere. No, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos. Maravilloso Señor, gracias por tu bendita palabra. Oh Señor, te ruego, oh Dios Espíritu Santo, que seas obrando en cada corazón como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y que al oír este mensaje, Señor, los oyentes sean tocados y compungidos de corazón, Señor. Y que tú hagas la obra en ellos para que, Señor, sigamos viviendo como tú deseas, para la gloria de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Tome asiento. Entonces, con el favor del Espíritu Santo, deseo compartir este mensaje titulado "Es necesario que te arrepientas". Y porque arrepentimiento, dirá usted. Yo no sé si todos ustedes o la mayoría de ustedes ya se han arrepentido. Yo no sé. Una cosa he aprendido en estos 20 y pico de años en que he buscado servir al Señor, de que caras vemos, corazones no sabemos. Hay hermanitos, hermanitas que parecen muy espiritual, pero solo es pantalla. Solo es pantalla. Y entonces es necesario el arrepentimiento, tanto para el creyente como para el incrédulo. Y sin temor a equivocarme, creo que muchas personas en las iglesias, en muchas iglesias, no solo en esta, muchas iglesias, para no decir la mayoría, hay personas que están allí, pero nunca se han convertido de veras a Cristo. Porque no se han arrepentido de veras, no se han arrepentido de sus pecados. Su venir a Cristo no fue en base a un arrepentimiento. Y ahorita que empiece a explicar esto, espero que usted pueda entender lo que le quiero decir. Entonces, espero que usted ponga atención, y quiero enfocarme en esto del arrepentimiento usando 5 preguntas a los cuales quiero contestar. 5 preguntas. Primero, ¿qué es arrepentimiento? Segundo, ¿por qué ordena Dios que todos nos arrepintamos? Tercero, ¿cuándo es que una persona está en posición de arrepentirse? Y cuarto, ¿cuán importante es el arrepentimiento? Y la pregunta clave es, ¿se ha arrepentido usted de veras? Vamos a ver cada una de estas preguntas. Primero, ¿qué es arrepentimiento? Porque el apóstol hace mención de esto en el versículo 30. Dice, ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es una orden tan clara, tan categórica, que no necesitas ningún estudio de teología para saber lo que Dios está diciendo acá.
debe ser tan importante que Dios lo declara de una manera tan clara y tajante. Por tanto, es importante que usted sepa qué es arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa un cambio de mente. Esto implica el reconocimiento de haber hecho cosas indebidas, de haber violado las normas de Dios, de haber cometido pecados graves contra Dios. Ahí comienza el arrepentimiento. Repito, es un reconocimiento. Yo he hecho lo malo. Y yo soy malo. Y muchas personas he oído, ¿verdad?, oraciones en las cuales dicen: Señor, pues yo no he sido malo, no soy tan malo como aquella o aquel. Más o menos como la historia del fariseo que dentro de un poco les voy a mencionar. En vez de venir y decir: Señor, yo sé que he pecado contra ti, he violado tus normas, he vivido según mi parecer, y aún en la iglesia hago cosas para lucirme. Y así por el estilo. Pudiera añadir muchas cosas más. Ahora, en el Antiguo Testamento, la Biblia habla a su pueblo en 2 de Crónicas 7:14 y habla del arrepentimiento, de la necesidad y el requisito de arrepentirse, pero en vez de arrepentimiento utiliza otro término que dice humillarse, o es sinónimo. Arrepentirse, humillarse ante Dios, va lo mismo. Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, óigase bien, no se lo dice a los incrédulos. Si es que usted no vaya a pensar que este mensaje no es para usted. Le diga: es para ella, es para aquel, no es para mí. Si es para ti, es para ti. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién se dirige? A su pueblo. En la iglesia hay muchos santurrones y santurronas que siempre buscan apuntar al otro y a la otra, ¿verdad? Y Dios hace ver de que su juicio comienza no allá afuera, comienza de adentro. Por eso el requisito de arrepentirse es con los de adentro primero. Eso le incluye a usted. Me incluye a mí. ¿Alguna vez te has presentado ante Dios diciéndole, como dicen por ahí, la fichita que eres? ¿Realmente has venido y le has dicho a Dios: Señor, tú sabes, tú bien lo sabes? ¿O cómo es que te presentas ante Dios cuando vienes a orar o en tu casa? Dudo mucho que sea humillándote, como la palabra humillarse implica. Dudo mucho que sea realmente arrepintiéndote, porque somos buenos para levantar excusas, para buscar excusas. Muy buenos. En las iglesias nos hemos vuelto expertos en eso. Y son pecados que muchas veces la gente lo ve así como que no lo es, pero sí lo es. Entonces, me acuerdo años atrás estábamos en una iglesia y pasaron a 3 personas que dieran su testimonio. Y 2 de ellas, y una de ellas, esposa de pastor, prácticamente decía:
prácticamente que ella no tenía necesidad de arrepentirse, pues ella no era una persona mala, ella era una persona buena, y eso porque pues para ir con el plan que se sigue en las iglesias evangélicas, pero no porque hubiera una necesidad, porque no era una persona tan mala. Lo mismo dijo la otra persona. El otro hermano dijo, no, yo era un monstruo, dijo. Yo era un monstruo, yo era malo. Y así hay gente, ¿verdad? Uno reconoce la tremenda ficha, otro dice, pues no, era malito, era malita, right? No sé, de repente usted caiga dentro de ese grupo, solo usted sabrá. Pero el punto es de que es importante que reconozcas tus malos caminos. Y malos caminos implica pensamientos, deseos, intenciones y acciones. Y usted me va a decir que usted como cristiano no ha tenido malos pensamientos, malos deseos, malas motivaciones. Bueno, si usted se lo dice a la gente, vaya, diga, pero yo he crecido bastante en el conocimiento de la Escritura y en discernir para saber de que usted se está engañando. Se está engañando. Y usted no va a crecer. Realmente no va a crecer espiritualmente a menos que reconozca, repito, que ese arrepentimiento es reconocer que le hemos fallado o le estamos fallando a Dios. Para que usted pueda recibir el perdón de Dios, tiene que comenzar con eso, que usted reconoce que ha obrado mal o está obrando mal. De lo contrario, usted no va a recibir el perdón de Dios. Aunque venga aquí y tire lágrimas de cocodrilo, no lo va a recibir. Tiene que reconocer. El arrepentimiento se manifiesta con hechos, ¿verdad? Ahora, usted dirá, ¿y por qué ordena Dios que nos arrepintamos? Es simple, ¿verdad? Hay un periódico que en inglés que tiene una sección donde la gente escribe a Abby. Abby es una mujer, normalmente es un seudónimo que recibe preguntas de los lectores y después contesta, ¿verdad? Esta mujer escribió a Abby diciendo esto: Abby, tengo 44 años. No sé cuántos de aquí tendrán 40 y pico, 50 y pico, pero 44 años, dice. Y me gustaría conocer a un hombre de mi edad sin malos hábitos. Y la famosa Abby responde a la que escribió a Rose: querida Rose, pues a mí también me gustaría encontrar a un hombre que no tuviera malos hábitos, especialmente a la edad de 44 años, tal vez si estuviera 8, 9 años, 10 años, pero 40 años que no tenga malos hábitos. ¿Qué está fumando esta mujer? Hay gente que vive así en la fantasía, pero el arrepentimiento y la maldad y el pecado no es cuestión de malos hábitos, no es cuestión de errores, es mucho más que eso. Implica una rebeldía intencional contra Dios. Dios dice: no hagas esto, y tú lo haces. Y eso es lo que implica ser rebelde. Y el pecado está conectado con la rebeldía. Por eso es de que aquella persona que no reconoce su maldad, va a ser difícil que pueda recibir el perdón de Dios, porque es un rebelde
Y el rebelde, ¿qué hace? No reconoce. El rebelde levanta las manos y dice, ¡no! Y el rebelde también es uno de los que le encanta tener excusas, ¿verdad? Me acuerdo, Georgie, no te me molestes conmigo. Right? Voy a usar a mi hijo de ejemplo. Estaba chiquitico, apenas sabía hablar. Y una vez dice que mi esposa que fue y ¡boom! Se golpeó contra la pared. ¿Y qué hizo Georgie? Georgie le echó la culpa a la pared. Dijo, es que la pared no se quitó. Right? Y así hay mucha gente. Comete pecados, pecadotes, y la culpa es del otro. Como buenos hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y hay muchos en las iglesias. La culpa es del pastor, de su esposa, de sus hijos, de la hermana, del hermano. Nunca son capaces de decir, a ver, ¿qué es más fácil? Está más fácil así, ¿verdad? Así está difícil, un poquito como que duele, me duele la mano. Right? Entonces, ¿por qué es que Dios ordena que nos arrepintamos? Bueno, porque usted sabe y debe saber de que usted es malo, que usted es mala. Si usted piensa que es una persona buena, usted anda fumando religión. Y le sugiero y aún le ordeno en el nombre de Cristo que lo apague y mejor vuélvase al Señor. En Salmo 14:1 y en Romanos 3:10 la Biblia nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno. Ni uno, o sea, eso le incluye a usted y a mí. Le incluye a usted y a mí. Y a usted. No hay bueno ni aun uno. A mí me fascina, he leído libros que dicen, ¿verdad? ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Gente buena. ¿Dónde están? Al mismo Señor Jesucristo vino el joven y le dijo, hoy maestro bueno, y el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, no es que él no fuera bueno, simplemente le estaba mostrando algo. Y nosotros, repito, en las iglesias somos expertos en declararnos buenos. En vez de que sea Dios quien nos declare buenos, en vez que sea Dios quien nos declare santos, nosotros decimos somos santos, yo soy esto, yo soy el yoyo. Las iglesias están llenas de yoyos y muchas veces incluye a nosotros los pastores. Yoyo, yo hice, yo esto, yo lo otro, yo. Cuando alguien está en yoyo es porque está mal. Está mal. Aunque las palabras digan esto, está mal espiritualmente. Entonces no hay bueno ni aun uno, todos somos malos. Entonces quiere decir que los cristianos también somos malos. Bueno, déjeme decirle algo. Usted piensa que es una persona buena. El día que usted sea parte del Señor, ay papá, si estando aquí usted miente, usted me va a decir, no, pastor, yo no miento. ¿O sí? Cuando la última vez que alguien llamó, le dijiste a tu hijo, dile que no estoy. Dile que estoy enferma. Y la lista es grande. Esas son mentiritas blancas. ¿O sí? ¿Dónde está en la Biblia que hay mentiritas blancas? ¿La vio alguna vez? Hay un versículo que diga que hay mentiritas blancas. Y así hay. Usted es una persona buena. Siga fumando esa religión y usted se va a dar cuenta un día de esto. Espero que no. Arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Por qué ordena Dios que nos arrepintamos? Porque somos malos. Lo bueno que hacemos es solo porque Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros y dejamos que Él obre en nosotros. De lo contrario, usted sabe la ficha que es.
Usted bien sabe. Y si no lo reconoce, peor todavía. Peor aún. La tercera pregunta es, ¿cuándo es que una persona está en posición de arrepentirse? Una persona está en posición de arrepentirse cuando reconoce que ha pecado. Pero si usted piensa que usted está en la iglesia y usted no peca, entonces usted no va a estar en posición de arrepentirse. A menos que usted piense de que usted vive sin pecar 100% de las veces. Y la última vez que revisé en la escritura, dice, no existe tal persona. La persona más espiritual que usted pueda pensar, peca. Es contrario, peca a practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Pero que peca, por eso dice, si pecáis, dice, porque reconoce, si pecáis, abogado tenéis. Confesad vuestros pecados. Pero el punto es, reconoces. Reconoces. Y muchos no lo reconocen. Y si tú no reconoces, entonces no estás en posición de arrepentirte. Y si no estás allí, entonces menos recibirás el perdón de Dios. Porque Dios, ¿qué te va a perdonar si no reconoces? No reconoces. Tienes que reconocer. ¿Se acuerdan ustedes la historia del fariseo y del publicano? Hay mucho de eso en las iglesias. De repente usted es una de ellas. No sé si será el publicano o el fariseo. Dice el Señor Jesús. El fariseo dice, ambos fueron al templo. Ambos hay en las iglesias. Fariseos y publicanos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, dice el Señor Jesús, el cobrador de impuestos no se acercó ni al altar, allá a la distancia, porque no se sentía digno. Allá a la distancia se quedó, dice, y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Ay, tan fácil hoy levanta a la gente el rostro. Y levanta las manos y eso. Sí. Mas sin embargo está su vida de continuo en mal y en pecado. Levanta las manos y lleva un rencor por años. Un odio por años, la mentira por años, robándole a Dios por años. Ahí tiene, ay Señor, te adoro, y tira lágrimas. A veces pasa al altar, yo lo veo muchas veces como pastor, tiran lágrimas de cocodrilo y digo, hermano, ahí está aquí todo el Señor. No sé si me he puesto más duro o qué, pero a mí como que ya digo, bueno, vete a otros con eso, pero déjame ver primero, porque hay ciertas cosas que se ven. Nos hemos vuelto expertos en las iglesias evangélicas y en las iglesias pentecostales más todavía. Tiran lágrimas y gritan y saltan. Y la gente dice que está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué lleno del Espíritu Santo va a ser? Lleno de maldad. Lleno de maldad, que no reconoce su maldad, su pecado, no está dispuesto, no está dispuesta. Piensa con venir y levantar la manito y tirar algunas lagrimitas, Dios va a decir, ok, borrón y cuentas nuevas. No, para que haya borrón y cuentas nuevas, tiene que haberse arrepentido, tiene que reconocer, Señor, he pecado, Señor, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero ese no es el concepto, porque no se predica de eso en las iglesias hoy en día, no se predica.
No quiero decir que no se predique aquí, pero en términos general, así es. La gente no quiere oír de estas cosas. Y por eso usted ve que hay gente que viene a las iglesias y superficialmente parece que ha cambiado. Y empiezan a hacer cosas y la gente dice, y a veces los mismos pastores caemos en ese error porque pensamos, oh, la hermanita cambió, la hermanita ha cambiado, pero solo es por arriba, por dentro está igual. La Biblia utiliza dos términos para eso. Uno es diortosis, que habla de una reformación, una persona que reformó su manera de vivir. Ciertamente ya no es como antes. Una diortosis, un pequeño giro, ¿verdad? Iba aquí, hizo un pequeño giro aquí. Entonces es diferente. Pero Cristo no vino aquí para hacer una simple diortosis. Vino y dio su vida para hacer una metamorfosis. Un cambio radical. No es aquí. Tiene un cambio totalmente del camino ancho al camino angosto. Y para que eso suceda, tiene que comenzar con el hecho de que usted reconoce de que ha pecado contra Dios, de que usted ha sido una persona mala, no malita, mala. Y yo me temo que aquí hay personas que nunca en su vida se han presentado ante Dios y le han dicho, Señor, yo realmente, tú bien sabes que he sido malo, he sido mala. Muchos de ustedes están aquí porque tenían una enfermedad y vinieron buscando solución a su enfermedad. Eso los trajo, dizque, al Señor. No el arrepentimiento, eso. Otros vinieron porque tenían problemas matrimoniales. Y vinieron, dice, ay Señor, cambia mi vida. Si tú realmente existes, Señor, restaura o soluciona mi problema matrimonial. Pero no fue en base a un reconocimiento de su maldad. Y así puedo añadir muchas razones por las cuales la gente viene y dice que acepta a Cristo. Pero tiene que ser en base al arrepentimiento. Y eso me lleva a la cuarta pregunta. ¿Cuán importante es el arrepentimiento? Mire cuán importante es que el Señor en 2 Crónicas le dijo a su pueblo. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. No es una equivocación, vaya, revíselo. Okay. Juan el Bautista comenzó su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2, si usted lee un poquito más adelante en Mateo 4:17, nótese quién comienza su ministerio público y con qué palabras. Es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solo ahí, después que se inaugura la iglesia en Pentecostés y Pedro se levanta y empieza a predicar, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto es lo que dice. Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Luego dice, arrepentíos y bautícese. ¿Ve cuán importante es el arrepentimiento? Es clave, es fundamental, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Si usted es de los padres que deja pasar a sus hijos cuando ha hecho algo malo sin que pida perdón,
usted no le está haciendo ningún bien. Pero Dios no es de ese tipo. Dios requiere, por eso dice el versículo 30, por eso Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. O sea que no es opcional. No es opcional. Y eso me lleva a la última pregunta. ¿Te has arrepentido de veras? Reflexiona un poquito. ¿Cómo fue que tú llegaste, dizque, a los pies de Cristo? ¿Fue en base al arrepentimiento? Yo he encontrado que la mayoría de las personas que se vuelven santurrones en las iglesias son personas que dizque han venido a los pies de Cristo sin haberse arrepentido de veras. Hay algunos, dice, que yo crecí en el Evangelio. ¿Quiere decir que no hiciste cosas malas? ¿O sí? Ve, revisa la Escritura. Otros, como les di los otros ejemplos, son razones por las cuales han venido. Y entonces estas personas después son los que se vuelven más, dizque, espirituales. Pero, repito, es pura pantalla. El tiempo lo demuestra. ¿Te has arrepentido de veras? ¿Viniste a los pies de Cristo en base al arrepentimiento? Se cuenta que el rey Federico el Grande una vez fue a visitar la prisión en Berlín y estaba ahí, y cuando él andaba por ahí, todos los prisioneros venían y se postraban ante él. Ay, rey, yo estoy aquí acusado injustamente. Señor rey, yo no hice nada. Mira, por favor, sácame de aquí. Es injusto lo que hicieron conmigo. Y dice la historia que allá en la esquina estaba uno ahí. No, estaba sentado. Y el rey se fijó. Todos venían declarando su inocencia. Y estaba aquel, ya fue donde él y le dijo: ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Por robo armado, su majestad, le dijo. ¿Eres culpable? Sí, su majestad, yo soy culpable. Me merezco el castigo que estoy recibiendo. Dicen que el rey Federico llamó al guarda y le dijo: guarda, agarren a ese malvado, a ese malo, y sáquenlo de aquí. Déjenlo ir libre. Porque si se queda aquí va a malear a estos pobres inocentes que están aquí. Era inteligente, sabía que aquel reconoció su maldad y recibió indulto. Y si usted hace lo mismo, si se presenta ante Dios sin declararse culpable, porque arrepentirse implica que usted viene y dice: Señor, yo soy culpable, Señor. Ciertamente yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de ti, Señor. No, arrepentirse no hay: Señor, yo me dijeron que tengo cáncer, Señor, y que me faltan unos meses de vida, Señor. Si me sana, yo voy a creer en ti, yo voy a servirte a ti. Eso no es arrepentimiento, eso es venir por necesidad. Eso es venir porque buscas un provecho. Esas conversiones son conversiones cuestionables. No quiere decir que algunos no se conviertan de veras, puede que sí, pero el requisito del arrepentimiento es clave, es fundamental. Aún esa persona en cierto momento de su vida tiene que reconocer ante Dios que es culpable de maldades. Y mi pregunta, repito para usted: ¿se ha declarado usted culpable ante Dios? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? Yo no sé. Y usted me dirá: pero ¿de qué tengo que arrepentirme si yo soy una persona buena? Es más, yo
yo soy líder de esto, de lo otro. A mí los títulos no me llaman la atención, porque yo estuve ahí, ¿sabes? Años atrás, antes que rindiera mi vida a Cristo, yo llegué a ser superintendente de la escuela dominical. Oh, yes. Tenía maestros bajo mi responsabilidad y eso. Y yo andaba mal, perdidamente mal. Si es que la posición no dice nada. La apariencia y las palabritas no dicen nada. Si tú quieres seguir con ese juego, ándale. Ándale y verás cómo vas a parar. Es mejor que vengas de una manera transparente ante Dios. Y hoy te invito de que si tú no te has arrepentido de veras, no dejes pasar otro día. Porque si dejas pasar otro día, como dijo aquel, es otro día más del cual tendrás que arrepentirte. Y si usted dirá, ¿pero qué van a decir de mí? Hay muchas personas con ego en la iglesia. ¿Qué van a decir de mí? Llevo tanto tiempo y ahora, o yo soy líder o líder de tal. ¿Y qué van a decir si yo paso? Y por el orgullo se van a ir al infierno. Y yo no sé si usted es uno de esos, ¿verdad? ¿Por qué tienes que arrepentirte? Bueno, déjame ver de algunas razones por las cuales ustedes que son hermanitos, hermanitas tan buenas, tan lindas, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Bueno, primero, porque tú no has puesto a Dios en primer lugar. Realmente no. Primero vienen tus hijos. Yo he oído a las hermanas especialmente, primero vienen mis hijos, dice. ¿Oh, sí? ¿Dónde lo leíste? ¿En la Biblia? No, ahí no. Primero viene Dios. Y otras hermanitas dicen, no, primero viene el Señor. Dice, oh sí. ¿Y tu marido? Porque tienen el espíritu de Jezabel. ¿Han oído de ese espíritu? Oh, yeah. Está suelta Jezabel en las iglesias hoy en día. Espíritu de Jezabel. Son las que mandan en la casa. En la iglesia son una cosa las hermanitas, pero en la casa, ¡ay, papá! Ten cuidado. Y algunos de los esposos son esposos y andan tambaleando porque dice, Nora, mira, en la iglesia es así, pero en la casa nadie la aguanta. Arrepiéntase. Y el hermanito, un dejado. Es como Acab. Dios le dice que es el líder, pero él dice, no, ella, a ver qué dice mi esposa. Right? Yo no soy machista, no vaya a creer. Pero cada persona Dios le ha dado su posición dentro y fuera de la iglesia. Y cuando usted y yo rompemos esas normas, entonces tarde o temprano se va a manifestar y va a destruir tu relación con Dios y tu matrimonio y tu familia. No es Dios. Y usted va a decir, pero yo llevo tanto tiempo en la iglesia y ¿por qué tengo estos problemas en mi matrimonio? Porque pues tú eres Jezabel, anda con el espíritu de Jezabel. ¿Por qué no te arrepientes? Y sacas a Jezabel bailando para afuera. ¡Fuera, Jezabel! Y le dice, pero no, nunca has reconocido, ni quieres reconocer, porque te gusta Jezabel. Como dicen muchas hermanas, yo no seré la cabeza, pero soy, ¿qué es? Hay razón por la cual usted tiene que arrepentirse porque usted ha dejado su primer amor, ¿o no? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Oh, yo conozco tus obras, pero estás haciendo las cosas por hacer, porque has dejado tu primer amor.
Hay muchos de ustedes aquí que han dejado su primer amor. Arrepiéntase. Le dice el Señor, arrepiéntete. No compartes el evangelio con nadie. En tu trabajo te creen que eres uno de ellos porque prácticamente usas el mismo lenguaje, te comportas igual que ellos. Y la gente dice, oh, él va a tu iglesia. No, entonces no. El nombre de Cristo es ensuciado por nosotros, por nuestras actitudes y acciones. ¿Sabes por qué también tienes que arrepentirte? Porque tú te crees más santita y santito que otro hermano. Y de repente ella sí es santa y tú eres santurrona. Ella es cristiana y tú eres cristina. Él es cristiano y tú eres cristino. Porque muchos han llegado, yo estuve en ese tiempo por años, que se piensa de que como yo estoy trabajando en la viña, yo estoy bien con Dios. No, Señor. Una cosa es trabajar en la viña del Señor y otra cosa es tener comunión con el dueño de la viña. Y la gente, la mayoría de los hermanos en la iglesia, especialmente los que gustan lucirse, ser santurrones, se pasan el tiempo trabajando en la viña y dicen, mira, yo hago, pero tienen muy poquito tiempo con el dueño. Y por eso se fijan cuando están trabajando, pero ella no hace, aquel hace, yo sí hago, ella, ¿por qué? Porque no lo hace por amor al dueño de la viña. Tienes que arrepentirte. Bueno, pudiera traerles una lista grandísima, pero vamos a dejarlo por la paz. Uno más. No sé cuántos de ustedes serán ladrones. Ninguno es ladrón, ladrona. Yo no sé. Hay algunos que dicen que yo no creo en esto, que lo otro, pero el Señor, por medio del profeta, pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es, pues sí, hay quienes sí, hay quienes no, hay quienes sí. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Ok, ¿robará el hombre a Dios sin que le venga consecuencias adversas? De repente usted piensa que sí. Pero si usted le roba a Dios, si usted no da a Dios lo que es de Dios, usted necesita arrepentirse. Póngase de pie. Yo no sé a quién le ha hablado el Espíritu Santo en esta tarde, pero quisiera pedirte. Algunos estaban empezando a cabecear, dijeron, otros decían, ya, para. ¿Por qué no vienes y te paras aquí y reconoces y te declaras culpable ante Dios? Yo no sé. Pasa y declárate culpable ante Dios. ¿Qué implica, Señor, me arrepiento? Me arrepiento por todas estas cosas que he hablado y otras más que usted sabe, porque usted sabe que no anda como debe andar. Qué bueno que vino la hermana. No sé quién más va a venir. No espere que otro pase para usted pasar. Pase, porque el Señor le ha hablado a usted. Y si usted no quiere entender, entonces llegará el tiempo en que usted entenderá las fuerzas. Hay gente que le gusta la mala vida
Dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, salva a aquellos que vienen y se presentan ante Él arrepentidos, como cuando David pecó, cometió adulterio con Betsabé. Él vino y se presentó y reconoció su pecado, se arrepintió y Dios le concedió perdón. Wow, todos los que están ahí no están diciendo mentiras, ¿verdad? Tienen a Dios en primer lugar, ¿verdad? No le han robado a Dios. Me gustaría creerlo, pero lo dudo mucho. Yo no lo voy a forzar a ustedes, es problema suyo. Pero ¿sabe qué va a quedar? Va a quedar marcado en el cielo el día de hoy. ¿Es 13? ¿13? 13 de noviembre, a las 2, entre 2:15 a 2:45, 2:50. Yo te hablé por medio de aquel pastorcito un poco ronco que llegó ahí. Y no quisiste escuchar. Pero aquí está marcado. Porque Dios lo lleva apuntado todo. Hoy has oído y hoy te resistes. No te resistas, pasa y declárate culpable ante Dios, no ante mí, ante Dios. Habla con Él y dile: Señor, tú conoces mi vida, tú sabes la persona que he sido, tú sabes la persona que soy. Yo quiero, Señor, que me ayudes, porque yo quiero que me perdones, yo quiero que me levantes como varón esforzado, y no quiero vivir engañando a otros, aparentando una vida cristiana, una santidad del cual no estoy viviendo. Ayúdame, Señor, dile al Señor. Maravilloso Señor, oh Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Oh Señor, tú eres tan bueno que constantemente nos amonestas y nos exhortas. Señor, he aquí estos hermanos y hermanas, Señor. No sé, Señor, si habrá alguno o alguna que por primera vez reconoce delante de ti su maldad, que ha sido malo, que necesita tu perdón. Yo no sé, Señor, solo tú lo sabes, oh Dios Espíritu Santo. Solo te ruego por él, por ella, Señor, que tu gracia, Señor, lo llene, la llene, que tu perdón, Señor, se manifieste de una manera poderosa en su vida, Señor. Y que ese cambio radical, esa metamorfosis que quieres hacer en la vida de los hermanos, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, se realice en la vida de ellos, Señor. En la vida, Señor, de aquel que no tiene tranquilidad, no tiene paz, y dice: yo vengo a la iglesia, yo leo tu palabra, yo ayuno y todo esto, pero Señor, no tengo tu paz. Probablemente, Señor, de acuerdo a tu palabra, porque nunca se ha declarado culpable ante ti. Buscamos cómo justificarse. Ayúdalo, Señor, ayúdala, oh Dios. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y Señor, solo te ruego que por medio de ellos, Señor, y como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos y oraren, oh Señor, que ellos al hacer estas cosas, al orar, al apartarse de su mal camino, Señor, tú bendigas esta iglesia, Señor, bendigas sus familias, bendigas sus matrimonios.